Revelados. 7 escalofriantes relatos paranormales ocultos en tiendas de autoservicio. EMBRUJADAS. La tienda La Esperanza no era solo un lugar de trabajo para Valeria. Era un laberinto de angustias y sombras, un escenario donde la vida se llenaba de un terror palpable cada vez que caía la noche. Con su escoba en mano, barría el suelo, pero lo que escuchaba no era el ruido del polvo, eran pasos que resonaban en los estantes vacíos. La mente le decía que era solo su cansancio, pero su corazón latía con fuerza, como una alarma que advertía del peligro. Una noche, los susurros comenzaron. Valeria. Sonaban suaves, casi como un canto lejano. Espantada, se detuvo. Miró a su alrededor, solo la luz tenue del neón iluminaba las estanterías llenas de productos enlatados. Los ruidos se convirtieron en murmullos, sombras que danzaban en su periferia. Diego, gritó, aunque su pequeño hijo estaba en casa, dormido y ajeno a la oscuridad que la rodeaba. Los murmullos se intensificaron, como si se burlaran de su miedo. Valeria decidió salir de su zona de confort. Había escuchado conversaciones con sus vecinos, murmullos sobre un antiguo ritual hecho por el dueño de la tienda, algo que había atraído a fuerzas oscuras. Ella había ignorado esos cuentos, creía que eran brujerías de barrio, pero ahora el miedo la envolvía como una second skin. No estás loca, le dijo una vecina al ver su angustia. Es real y se alimenta de tu miedo. Pero, ¿a quién acudir? La policía no podría ayudarla. Había más corrupción en su comunidad que en la misma oscuridad acechante que la rodeaba 10 minutos después. Aún con la escoba en la mano, su respiración se volvió más entrecortada. Un fuerte golpe resonó en la parte trasera de la tienda. Valeria dio un salto. Allí no debería haber nadie. Se acercó lentamente, cada paso resonando en el suelo como un eco de su propia desesperación. Las sombras parecían moverse al compás de su angustia. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la tienda, de pronto, pareció cobrar vida. Al darse la vuelta, sintió un frío helado en su nuca. Una mano, fría y etérea, la tocó. El terror atravesó su cuerpo como un relámpago. Justo cuando iba a gritar, sonó su teléfono, era un mensaje de su vecino. Cuidado, Valeria. Ya saben que eres mamá soltera, no te dejes engañar. Su corazón se precipitó. Aún así, no podía dejar que el miedo ganara. Regresó a la escoba, pero Diego apareció en su mente, su pequeña risa y sus ojos curiosos. Sin aliento, echó un vistazo hacia el área de lácteos. Era oscuro, pero podía jurar que allí había un movimiento. Algo, o alguien, me miraba. La sensación de ser observada la envolvió como un abrazo helado. Cuando finalmente decidió mirar, ya no estaba sola. Un niño, un amigo de Diego, asomaba entre las estanterías, con una sonrisa que la helaba por dentro. La luz vacilante hizo temblar su figura, y ella supo que debía irse, pero algo la mantenía en este lugar maldito. Y justo cuando pensó en escapar, se dio cuenta de que Diego no estaba en casa. La tienda La Esperanza había cambiado, y dentro de ella, los secretos de su comunidad estaban a punto de revelarse. Valeria respiraba con dificultad, cada inhalación hecha de miedo y desesperación. El niño sonreía, sus ojos grandes y oscuros reflejaban algo más que inocencia. Había en ellos una oscuridad que la llenaba de pavor. La figura del pequeño parecía crecer y desvanecerse al ritmo del parpadeo de la luz. Diego te está buscando, susurró el niño, su voz un eco del más allá, un canto frío que le erizaba la piel. No. Valeria gritó, retrocediendo un paso. La escoba se deslizó de sus manos, y el sonido del golpe en el suelo resonó como un trueno en el silencio irreal de la tienda. Los susurros comenzaron de nuevo, multiplicándose, envolviéndola en un manto de inquietud.
las sombras danzaban y las estanterías parecían encogerse, como si la misma tienda estuviera exprimiendo su esencia. Se dio la vuelta y corrió a la entrada. La puerta, esa salida a la seguridad, estaba cerrada. Por un instante, su mente se bloqueó. Palpitante, llenó su pecho de aire y lanzó su cuerpo contra la madera, pero era como intentar derribar un muro de acero. «¡Abre!», gritó, pateando el suelo con la esperanza de que alguien escuchara. Pero no había nadie. En la esperanza, el tiempo se había detenido en un momento de claridad. Recordó el ritual del que hablaban los vecinos. El dueño anterior había hecho un pacto, algo que ataba a las almas a este lugar. Se preguntó si esa historia era cierta, si de verdad las sombras estaban hambrientas de su miedo. Y si así era, ¿podría hacer algo para deshacerse de ellas? Volvió a mirar hacia el niño que aún estaba allí, en pie, observándola con esa sonrisa inquietante. Los murmullos aumentaron, se entrelazaron con su mente. «¿Dónde está Diego?», rogó, sintiendo que su voz temblaba. La criatura torció su rostro, como si disfrutara de su angustia, y con un movimiento lento, apuntó hacia el pasillo oscuro que conducía al área de refrigeración. Valeria sintió un tirón en su pecho. Bajo la influencia de esa fuerza sobrenatural, dio un paso, luego otro, avanzando, incapaz de resistir la llamada. La niebla de terror se espesaba mientras se acercaba al pasillo, las luces parpadeando frenéticamente sobre su cabeza. Cada paso resonaba en el silencio, y el eco de su propio corazón era cada vez más fuerte. Un escalofrío la atravesó cuando llegó al final del pasillo. Algo brilló en la penumbra. Se trataba de un pequeño juguete, un cochecito de juguete que Diego había perdido hace semanas. La valentía se desvaneció y una sensación de fatalidad se apoderó de ella. El niño sonrió más ampliamente, y una risa macabra surgió de su garganta. «No es un juego, Valeria», dijo el pequeño con voz distorsionada. «¿Necesitas decidir qué?». Su voz, ahora casi un susurro, se sumía en el terror. «Si quieres salvarlo». Valeria sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Caía una oscuridad densa, y el frío volvería a tomar su cuerpo. Sin saber qué más hacer, tomó el cochecito y lo levantó. «¿Qué quieres de mí?». Su voz iba y venía, una súplica desesperada. El niño giró su cabeza hacia un lado, y de repente, la risa infantil se transformó en un grito desgarrador. Las estanterías comenzaron a temblar. Abismos se abrieron entre las paredes, y Valeria supo que no se trataba únicamente de un pacto de rituales antiguos. Era algo más grande, una vorágine de sombras listas para devorar todo a su alrededor. De pronto, el rayo de luz que iluminaba el pasillo se apagó, y el silencio se convirtió en un grito ensordecedor. Valeria apretó el cochecito con fuerza, corazón acelerado, y miró con terror a la figura del niño desvanecerse ante ella. «¿Qué debo hacer?», preguntó con la voz quebrada, pero no había respuesta. Solo un eco que resonaba en su mente. Mientras caía de rodillas, la tienda tembló con una fuerza inesperada. La risa del niño se convirtió en un lamento. El cochecito vibró en sus manos, y en su mente, Valeria entendió que un juego mortal estaba por comenzar. Pero ¿quién sería la presa? La oscuridad se disipó un poco, y una nueva figura emergió de las sombras. Un hombre, con ojos llameantes y una sonrisa que prometía horror. Ella supo que todo estaba a punto de cambiar. «Es hora de jugar», Valeria dijo el hombre en un susurro mientras la luz volvía a parpadear, iluminando un nuevo horror. Es la oscura realidad de la esperanza. Una sombra se extendió por el suelo, y el terror se apoderó de ella. La posibilidad de huir se desvanecía, y todo se resumía en la elección mortal que tendría que hacer. ¿Su vida o la de Diego? La decisión ya había comenzado, pero el tiempo se le acababa. Valeria estaba inmóvil, la sangre le helaba las venas mientras observaba al hombre que había salido de la oscuridad. Su risa resonaba entre las estanterías, un eco lejano que le daba miedo. La luz oscilante le cerrajaba el alma, iluminando por momentos su figura inquietante. Era alto, con un aire de autoridad que emanaba sin esfuerzo. Sus ojos brillaban con una ferocidad que la paralizaba. «Jugar», repitió Valeria, sintiendo cómo la palabra cargaba una amenaza implícita. «¿Qué clase de juego es este?». «Un juego de supervivencia, mi querida», dijo el hombre, moviendo sus manos delicadamente,
como si esbozara un espectáculo macabro. Una sombra avanzó a su lado, serpenteando como un animal listo para atacar. El tipo de juego que revela lo que realmente valoras. Los murmullos crecieron en intensidad a su alrededor, ahogándola en un miedo palpable. Diego está en peligro. Déjale salir, suplicó, aunque su voz sonaba remota, como si formara parte del eco que lo rodeaba. ¿Piensas que puedes salvarlo solo por pedirlo? El hombre se acercó un paso, revelando un rostro que parecía una máscara de tragedias indecibles. Esa es la ilusión en la que muchos caen. Las estanterías de la tienda crujieron nuevamente, y las luces comenzaron a parpadear como si estuvieran luchando por mantener la realidad. Valeria sintió que el aire se tornaba espeso, casi como si la oscuridad la estuviera envolviendo. «Tienes que decidir, Valeria», insistió el hombre, estirando el brazo hacia ella. «¿Qué darías por tu hijo?» Valeria sabía que debía actuar, pero las palabras se le atoraban en la garganta. El cochecito temblaba con fuerza en sus manos. La resistencia que había sentido se iba desvaneciendo. «No puedo». «No voy a jugar a tu juego», gritó, y con un movimiento decidido, lanzó el cochecito a los pies del hombre. El impacto resonó como un trueno en la penumbra, y el hombre dio un paso atrás, sorprendido. Sus ojos, antes ardientes, se tornaron fríos como el hielo. La risa macabra se detuvo. «No puedes escapar de tus propios miedos, Valeria», dijo él, y de inmediato, las sombras se lanzaron sobre ella. Un dolor punzante atravesó su pecho, y ella sintió como una presencia la arrastraba hacia la oscuridad. Las imágenes de Diego, su risa y su inocencia, comenzaron a desvanecerse ante sus ojos. «Diego», gritó desesperada, intentando aferrarse a cada vestigio de su recuerdo. A su lado, el niño que había estado junto a ella sonreía aún más, con ese destello oscuro en sus ojos. «Él no está aquí, Valeria. Pero puedes traerlo». La voz y las palabras se entrelazaban con las sombras. Todo parecía confuso, como un laberinto en donde cada salida era una trampa mortal. La idea de sacrificar algo en su lugar comenzó a formarse en su mente como una posibilidad palpable. ¿Qué era lo que tendría que ofrecer realmente? Con la mente nublada por el terror, se dio cuenta de que el hombre no solo había venido a jugar, había venido a reclamar lo que más valoraba. «¿Qué más me vas a quitar?», preguntó, su voz un susurro quebrado. «Ya no tengo nada». «Eso es lo que tú crees». Una sonrisa siniestra iluminó el rostro del hombre. Y Valeria sintió que la convergencia de sombras crecía a su alrededor, llegando a su piel, helándola desde el interior. «Nosotros jugamos con lo que no ves, Valeria. Tienes que abrir los ojos». La oscuridad se intensificó y un nuevo grito desgarrador resonó en la tienda. Valeria supo entonces que Diego no era lo único que estaba en juego. En el fondo de su ser, se cultivaba una elección que la sumergiría más allá de lo que jamás había imaginado. Con el brillo de las luces parpadeando cada vez más rápido y el niño observándola con curiosidad, Valeria comprendió que la verdadera amenaza no era solo el sacrificio, sino lo que podría quedarse atrás si fallaba. «¿Aceptas el desafío, Valeria?», preguntó el hombre, la sonrisa afilada en su rostro, mientras la tienda se llenaba de un aire electrizante y en ese instante, la tensión se cortó como una cuerda al borde de la ruptura. La habitación estaba llena de murmullos y promesas rotas. Pero una pregunta ardía en su mente: ¿podría realmente arriesgarlo todo para recuperar a quien más amaba? ¿O habría algo oscuro acechando en cada decisión que tomara? La única respuesta llegó en forma de risa, que reverberaba en la penumbra, y justo en ese momento, una sombra más avanzó hacia ella, empujando su destino hacia lo desconocido. Todo comenzó a girar mientras Valeria caía nuevamente en la oscuridad, ajena a lo que vendría a continuación. Pero una cosa era cierta: el juego apenas comenzaba. El aire se crispó a su alrededor mientras Valeria caía en la oscuridad. Un abismo sin fondo que parecía absorber incluso los más suaves susurros. La risa del hombre había desaparecido, pero el eco de su desafío aún resonaba en su mente como un tambor marcando el inicio de un juego mortal. Cuando finalmente aterrizó en algo sólido, el frío del suelo le recorrió la espalda como 1000 agujas. A su alrededor, solo había silencio. La penumbra la envolvía, cualquier forma familiar desaparecida.
Diego, ¿dónde estás?, murmuró, angustiada. Los ecos de sus palabras se perdían en la negrura, como si la oscuridad devorara todo a su paso. De repente, una luz tenue comenzó a fluir a su alrededor. Brillaba como un faro en la oscuridad, revelando un espectáculo aterrador, el interior de una tienda, pero no una tienda cualquiera. Estanterías desbordantes de objetos extraños, figuras que se movían en el rabillo de su ojo. Aquí no solo había productos en venta, sino también sombras de lo que había sido y de lo que podría llegar a ser. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la piel. Allí, en el centro, entre un mar de sombras, estaba la figura de Diego. Su pequeño cuerpo parecía estar atrapado en un estante, los brazos extendidos hacia ella, pero su rostro estaba oculto por una máscara aterradora. «¡Mamá!», gritó, su voz resonando con un eco retumbante que hizo que Valeria se tambaleara. «Es un engaño», se dijo ella, recordando la advertencia del hombre. El rostro de su hijo podría ser solo una ilusión, una trampa para atraparla en el terror. Pero a pesar de su miedo, el amor apremiante la empujaba hacia adelante. «Déjalo ir», exigió, su voz ahora más firme. «Suelta a mi hijo». La luz comenzó a fluctuar, mezclándose con la niebla que brotaba de las sombras. El eco de sus palabras se intensificó, resonando en el aire como un grito que buscaba quebrantar la oscuridad. Los murmullos que la rodeaban comenzaron a tomar forma, y en un instante, varias figuras emergieron de las sombras. Eran personas, todas atrapadas en una marea de desesperación, hombres, mujeres, niños. Cada uno reflejaba un miedo profundo, un dolor conocido. «¿Qué han hecho?», preguntó Valeria, su corazón latente en su garganta. Pasó de un rostro a otro, buscando algunas respuestas en sus miradas vacías. «Nos dejaron aquí como advertencia», dijo una mujer, su voz quebrada por el llanto. «El juego no es solo de él, todos somos parte de esto». Las palabras de la mujer resonaron, creando una conexión en el caos. «¿Por qué? ¿Qué quieren de nosotros?». Valeria sintió el pánico crecer en su interior, como una ola devoradora. Las sombras comenzaron a acercarse, gruñendo sutilmente, como si se alimentaran del miedo reinante. «Somos lo que tememos, lo que dejamos atrás», respondió un hombre con la mirada perdida, «y todo lo que amamos está en juego. La culpa nos atrapa aquí». Valeria retrocedió, intentando procesar sus palabras. ¿Era realmente culpable de algo? Aún no había tomado una decisión, pero la presión del tiempo y la oscuridad amenazaban con aplastarla. El rostro de Diego, su sonrisa, destellaba en su mente, intentando darle valor. Sin embargo, el terror acechaba más cerca. Entonces, una figura en particular, un niño que parecía ser la versión más joven de Diego, se acercó. Su mirada era intensa, acusadora. «¿Qué historia vas a escribir, mamá?», preguntó, con una voz que le partió el corazón. En ese momento, la tienda se sacudió y el hombre misterioso reapareció en la penumbra, su risa resonando a través de las paredes. «El tiempo se acaba, Valeria. Es hora de decidir». Valeria sintió que el suelo le temblaba bajo los pies. La apuesta era clara, pero sus dudas la paralizaban. ¿Qué haría para salvar a Diego? ¿Y qué pasaría con la verdad de su propia historia? Un grito desgarrador rompió el silencio. Era un sonido aterrador que resonaba en su mente, llevándola al borde del abismo. Las sombras parecían cobrar vida, y la risa del hombre reverberaba en la oscuridad. Valeria supo que el juego había comenzado de verdad. ¿Aceptarían su elección o sería condenada al olvido? La oscuridad se abalanzaba sobre ella como un depredador en busca de su presa. El ciclo, como un reloj de arena, parecía llenarse de arena negra, y la urgencia marcaba el ritmo de su desesperación. Resultaba imposible escapar de la pregunta que la atormentaba: si fallaba, ¿qué sería de Diego? Las sombras avanzaban, susurrando secretos que Valeria aún no estaba lista para confrontar. La risa del hombre reverberaba en su mente mientras el suelo se desmoronaba alrededor de ella, y supo que el verdadero terror apenas comenzaba. Valeria sintió su corazón golpear en su pecho, una melodía de desesperación que competía con la risa del hombre en la penumbra. Las sombras se movían con una vida propia, danzando a su alrededor como si fueran prolongaciones de su propio miedo. Se llevó una mano a la boca, ahogando un grito mientras las figuras atrapadas comenzaban a moverse,
acercándose peligrosamente. Con cada paso que daban, las sombras se retorcían, formando rostros conocidos. Recordó los días felices con Diego, los juegos en el parque, las risas compartidas. Y entonces, esos días se mezclaron con imágenes de momentos que quería olvidar, discusiones, resentimientos ocultos. ¿Sería realmente culpable de algo o solo una víctima de un juego cruel y sin sentido? No permitas que el miedo te consuma, susurró la mujer del llanto. La verdad te liberará. Valeria sintió que el peso de esas palabras la atravesaba. ¿Qué verdad? ¿La verdad de sus errores o la verdad que podría salvar a su hijo? Las sombras continuaban acercándose, su forma ahora más definida y grotesca. Eran reflejos de sus propios temores, de lo que había dejado atrás y de lo que había deseado olvidar. Diego, gritó de nuevo, su voz resonando con una mezcla de rabia y amor. «¡Échame una mano!». En ese instante, el niño atrapado en el estante sacudió la cabeza, y la máscara que cubría su rostro comenzó a deslizarse, revelando una piel pálida y unos ojos desorbitados. «No soy él». «No con esa mirada», respondió en un susurro quebrado. La angustia en su voz era palpable. «Mira a los demás. Ellos son como tú». Valeria giró la cabeza y vio los rostros de los demás, aquellos que yacían atrapados. En sus ojos había desesperación y dolor, pero también había una sombra de amor. Cada uno encerraba una historia, una elección, un sacrificio. Y ella, pensó, está dispuesta a convertirse en una más de ellos. Los ecos de su historia reverberaban, dulces y amargos. El hombre que había desatado esta tormenta se materializaba nuevamente, su risa resonando como un trueno que cortaba el aire. «Tiempo, tiempo, la hora se acerca. Una elección debe hacerse». «¿Qué historia contarás, Valeria?». Todo su ser luchaba entre el deseo de salvar a su hijo y el abismo de sus propios errores. Las sombras la rodeaban cada vez más, llenando el aire de un frío penetrante que calaba en los huesos. Valeria comenzó a temblar, pero un destello de determinación surgió en su interior, no se dejaría doblegar. También había sombras en su corazón que necesitaban ser enfrentadas. «Suelta a los demás». «Estamos aquí porque tienes miedo», gritó. La ira enfureció a las sombras que titilaban inestablemente, como si temieran sus palabras. «Eres valiente, Valeria». «Pero valiente no es lo mismo que sabio», replicó el hombre. Su sonrisa burlona contrastaba con la penumbra que lo rodeaba. «¿Vas a sacrificar todo lo que amas por un puñado de ilusiones?». Las palabras flotaban en el aire, y Valeria pudo sentir el sudor frío en su frente. La risa del hombre resonaba, pero las sombras retrocedían, como si su desafío hiciera mella. «Valeria, mamá». La voz del niño resonó en su mente como un eco de su alma. Tenía que decidir. Pero antes de que pudiera completar su pensamiento, un grito desgarrador surgió de la oscuridad, interrumpiendo la calma tensa. Su cuerpo se erizó ante el sonido desgarrador que provenía del fondo de la tienda. «¿Qué fue eso?», preguntó angustiada, sintiendo que el miedo la envolvía nuevamente. Las figuras comenzaron a dispersarse, buscando refugio. El hombre misterioso sonrió aún más, como si la desesperación fuera su principal aliciente. «El tiempo avanza, Valeria». «Pero mamá, lo que escuchas no es más que el eco de tus decisiones pasadas». Valeria sintió un escalofrío recorrerle la columna. Alguien más estaba en peligro. ¿Este nuevo grito podría ser Diego? Las sombras se encogían a su alrededor mientras luchaba por avanzar. Tenía que encontrar su verdad antes de que fuera demasiado tarde, y el hombre, con su risa burlona, lo sabía. La urgencia creciente palpitaba en su pecho. Y mientras el suelo se abría entre sus pies, una nueva figura surgió de las sombras, y sus ojos, llenos de desesperanza, fueron el último rayo de advertencia antes de que el abismo se la tragara por completo. ¿Puedes salvar a todos, Valeria, o solo a ti misma? La voz resonó antes de que todo estallara en un clamor ensordecedor. El pánico se instalaba, el juego del hombre se tornaba cada vez más mortal. ¿Sería capaz de afrontar el terror que asediaba su corazón? La historia estaba lejos de terminar. Valeria se sintió caer en un vacío oscuro, un abismo que parecía no tener fin.
Un frío helado la envolvía, llenando su mente de ecos de lamentos perdidos. Intentó abrir los ojos, pero la oscuridad le pesaba, como si buscara ahogarla. De pronto, la caída se detuvo y fue arrojada a una especie de sala iluminada por una tenue luz anaranjada. A su alrededor, las sombras danzaban inquietas, siempre en movimiento, como si fueran espectros ansiosos por devorar su angustia. En el centro de la estancia, un viejo espejo cubierto por una tela desgastada parecía pulsar con una energía propia. Atraída por su misteriosa presencia, Valeria se acercó, cada paso resonando con un eco que retumbaba en su pecho. «¿Qué es esto?», murmuró para sí misma. Al tocar la tela se deslizó fácilmente, revelando la superficie del espejo. No era un espejo común, reflejaba visiones distorsionadas, como pequeños fragmentos de su vida, entrelazados con imágenes inquietantes. Su reflejo sonreía, pero su mirada estaba vacía, llena de planes oscuros. «Esto es el pasado que no quieres ver», dijo una voz suave y familiar, entrelazada con el murmuro del viento. Valeria se dio vuelta, y ahí estaba, su madre, con la misma mirada trágica que recordaba en su infancia, pero ahora con la piel etérea que brillaba en la semipenumbra. «¿Mamá, eres tú?», preguntó, sintiendo un nudo en la garganta. «Soy parte de este lugar, como lo eres tú ahora». «Ven, mira», dijo su madre, señalando el espejo. Curiosa, Valeria se asomó nuevamente. Las imágenes comenzaron a cobrar vida. La primera era Diego, riendo en el parque, luego ella, acurrucándolo cuando él tenía miedo de la tormenta. Pero la risa se transformó en gritos, y las escenas cambiaron a discusiones, peleas hirientes que desgarraban su hogar. «Lo que hiciste, eso te persigue», susurró la imagen de su madre, que ya comenzaba a desvanecerse. «No puedes escapar de tu propia oscuridad». «No. Yo solo quise protegerlo». Valeria rechazó esa voz, pero el dolor en su interior crecía como una sombra voraz. Las figuras atrapadas en el espejo la miraban con ojos enrojecidos, suplicando perdón mientras morían lentamente por decisiones tomadas. Las imágenes continuaron, mostrándole otras verdades. El día que había ignorado a Diego por su propio deseo de salir de las sombras de su madre, el momento en que eligió las palabras hirientes en lugar de un abrazo. Cada revelación era un corte profundo, haciéndola sentir cada vez más responsable de la tragedia en la que se había convertido su vida. «Detén esto». «No es mi culpa», gritó, sobrepasada por la culpa y el dolor. Pero el espejo, como un juez implacable, continuó proyectando su juicio. «Tu verdad es el precio que debes pagar», rió el hombre desde la penumbra, su risa resonando en cada rincón, un eco que parecía reírse de su sufrimiento. «Cada elección tiene consecuencias, Valeria. ¿Estás dispuesta a afrontar las tuyas o seguirás ignorándolas?». La desesperación llenó su pecho y sintió que la habitación se cerraba a su alrededor. Las sombras empezaron a rodearla de nuevo, la gente atrapada observando, suplicando su atención. Valeria se encontraba atrapada entre estos recuerdos y la desesperación por salvar a su hijo, un peso que se hacía cada vez más inaguantable. «No puedo perderlo. Diego necesita a su madre». De repente, el espejo brilló y una leve esperanza se atisbó. Si enfrentaba su verdad, tal vez podría romper la maldición que las sombras habían tejido entre todos ellos. Una elección, una opción, una posible salvación. Y justo cuando se decidió a actuar, un grito desgarrador emergió del espejo, diferente al anterior. Era una súplica, un llamado que la llevó al borde del abismo de nuevo. «Mamá, ayúdame», resonó, y Valeria supo que no tenía más tiempo. El hombre, con su risa burlona, la retó una vez más. «Tu decisión, Valeria, ¿qué precio estás dispuesta a pagar por el amor?». Con el corazón latiendo al borde de la desesperación y la valentía llenándola, Valeria dio un paso adelante, lista para enfrentarse a los monstruos que había creado. Pero antes de que pudiera avanzar, el espejo estalló en 1000 fragmentos, y el cuarto se oscureció por completo. Las sombras la envolvieron. ¿Podría redimir su pasado antes de que todo se desmoronara, o estaba condenada a perderlo todo? La respuesta se iba deslizando entre sus dedos mientras la risa del hombre se convertía en un eco lejano. ¿Estás dispuesta a enfrentar lo que dejaste atrás o a perderlo todo? La pregunta flotaba en el aire, asfixiante y aterradora, mientras la oscuridad comenzaba a devorarla una vez más.
El grito de Diego resonaba en su mente, un eco desesperado que la mantenía alerta. Valeria sintió el frío de las sombras deslizarse por su piel, como serpientes en busca de su presa. La oscuridad la abrazaba, cada soplo de aire parecía arrastrar consigo su último aliento de esperanza. Sin el espejo para guiarla, se encontró rodeada por restos de su pasado, sombras que no solo eran ecos, sino también seres que la observaban, repletos de tristeza y rencor. «¿Dónde estás, Diego?», susurró, tratando de empujar el pánico hacia el fondo de su corazón. La habitación ya no parecía un lugar físico, sino un punto intermedio en el que cada rincón estaba impregnado de su historia personal. De repente, una figura emergió entre las sombras, dibujándose a través del velo de la oscuridad. Era una versión de ella misma, pero diferente, más oscura. Su rostro estaba demacrado, marcado por angustias que Valeria no había querido enfrentar. «Eres tú», dijo la figura, con una voz que era un susurro y un grito al mismo tiempo. «La que abandonó todo». «No. No fui yo», la negación surgió con fuerza. Pero la imagen la cortó. «Fuiste tú al elegir huir». «Siempre quisiste ser libre de las cadenas que ataban a tu madre», replicó, sus brazos extendiéndose, mostrando un vacío que parecía absorber la luz. «Pero esa libertad vino con un precio. Ahora él lo paga por ti». Valeria dio un paso atrás, el horror empujándola hacia el borde de la locura. «No. Diego es solo un niño». La angustia se apoderó de su voz y las lágrimas comenzaron a derramarse. Esa figura retorcida significaba todo lo que había intentado evitar, su incapacidad para enfrentar sus responsabilidades. Manteniendo esa conexión, el aire parecía volverse más denso, cada respiración un esfuerzo monumental. A través de la gruesa bruma de miedo, escuchó nuevamente el grito de su hijo. «Mamá, ayúdame». La súplica era un hilo que amenazaba con desmoronar todo aquello que le quedaba. «No, por favor», gritó hacia la figura. «No puedo dejar que esto ocurra». «No puedo». «Pero ya has dejado que ocurra». La respuesta era un eco de condena, y la forma en que comenzó a desvanecerse era espeluznante. Las sombras comenzaron a integrarse en su figura, llevándola al vacío desgarrador de lo irreparable. Un sudor frío envolvía el cuerpo de Valeria mientras la desesperación se transformaba en certeza. Si no cambiaba su historia, Diego cargaría con el peso de sus errores. Con ese pensamiento claro, la determinación apareció como un relámpago en medio de la tormenta. «No puedo dejarlo. No dejaré que él sufra por mis decisiones. Necesito actuar». Pero justo cuando empezó a mover los pies hacia la dirección del grito, la oscuridad se intensificó como un huracán. Las sombras giraron a su alrededor, convirtiéndose en tormentas de murmullos y risas burlonas. «Demasiado tarde», resonó la voz del hombre, cada palabra un corte que desgarraba su ya frágil esperanza. «Suficiente». Valeria, ahora empoderada, gritó con todas sus fuerzas. «No me atraparás de nuevo. No lo permitiré». La oscuridad titubeó, sorprendida por su nueva fuerza, pero entonces, el espejo roto empezó a brillar intensamente, piezas de cristal sucesivamente encajando, formando una nueva superficie. Valeria, con el corazón latiendo en los oídos, comprendió que quizás, solo quizás, su redención estaba ahí, reflejada en los fragmentos. «Diego», gritó, sintiendo que su voz era ahora un arma. «Ven a mí». Mientras el espejo resplandecía y el oscuro ambiente comenzaba a disolverse, la risa burlona se tornó en un grito furioso. «Una última amenaza. El precio aún no se ha pagado, Valeria». Con determinación fresca, comenzó a arrancar los fragmentos de cristal, cada movimiento fuerte y decidido. Pero sabía que la próxima decisión sería crucial. ¿Podría buscar a su hijo en este nuevo reflejo de su vida fragmentada, o encontraría solo más sombras? La luz del espejo la envolvió, llamándola. ¿Sería el camino hacia la redención o un abismo más oscuro hacia la condena? La decisión estaba a un instante de ser tomada. Y era el momento más aterrador de todos. Los fragmentos del espejo comenzaron a girar alrededor de Valeria, chisporroteando como estrellas en un cielo enloquecido. El frío la envolvía y la luz parecía palpitar con vida propia. Diego volvió a llamar, pero esta vez su voz se sintió más firme,
Como si tocara una cuerda vital dentro de su ser, la imagen del espejo se tornó nublada, y de repente, una escena se proyectó ante sus ojos, un pasillo largo y oscuro. Un niño, no más de 6 años, corría por él, su risa resonando como un eco lejano. A medida que Valeria se acercaba, la risa se convertía en llanto. «Mamá, ven. Ayúdame». El terror de su hijo golpeó su pecho como un martillo. «Diego», gritó, extendiendo su mano hacia el espejo, sintiendo que una conexión se formaba entre ellos. Pero entonces, las sombras, antes silenciosas, empezaron a cobrar vida. Se filtraron entre los fragmentos, resonando con murmullos que parecían burlarse de su desesperación. «No lo escuches», murmuró su versión oscura, aún latiendo en el rincón de su mente. «El espejo no es el camino. Es solo otra trampa». Valeria sintió que el suelo temblaba a sus pies, una grieta se abría por el medio del lugar, tragándose parte de la habitación. «Cállate», le gritó, aunque en su interior había una lucha intensa. ¿Era su reflejo la verdad o la sombra de su mayor miedo? «Si eliges lo que ves, perderás más de lo que crees», el eco de la figura resonó, ahora con un tono que parecía más un susurro burlón que una advertencia. Desde el fondo, el grito de Diego se intensificó, colisionando con la cadena de dudas que la mantenía anclada. «Tengo que hacerlo». Valeria lanzó su mano hacia el espejo, sintiendo cómo la luz la atraía con fuerza. Pero en el mismo momento, un viento gélido sopló en su cara, el sonido de risas enloquecidas llenó el aire. «Mamá, no», la voz de su hijo atravesó el caos. Sudando y con el corazón desbocado, lanzó otro grito. «Diego». La luz se intensificó, parecía responder a su desesperación. En un instante de valentía, saltó hacia el espejo, un haz brillante de esperanza pura, mientras las sombras intentaban atraparla, arrastrar su presencia para siempre. Al cruzar la frontera del espejo, se encontró en un lugar deslumbrante, un jardín florecido como un sueño, pero el aire era pesado, impregnado de melancolía. Allí, su mirada se detuvo en un niño pequeño que jugaba solo, su rostro lleno de alegría, deslumbrante como el sol. Pero la escena cambió rápidamente, el niño miró hacia ella, sus ojos se oscurecieron en un instante, reflejando miedo y soledad. «Mamá». La llamada sonaba más cercana, más desesperada. Valeria corrió hacia él, pero de repente, el jardín comenzó a marchitarse, las flores se marchitaron, y la risa se convirtió en un lamento. La tierra bajo sus pies se volvió fangosa y resbaladiza. «Espérame», gritó, intentando avanzar mientras la figura de Diego se desvanecía en la distancia. Transformándose en una sombra cuando finalmente logró alcanzarlo, la oscuridad se hizo más densa, como un manto que la aprisionaba. Una voz profunda y retumbante resonó en su interior. «Has entrado en un lugar del que no hay regreso, Valeria, el tiempo se agota». «¿Qué has hecho, Valeria?». La figura oscura reapareció detrás de ella, burlándose mientras el jardín se desmoronaba. Y los ecos comenzaban a tomar forma. Valeria sintió que el pánico la ahogaba, cada respiración se tornaba más difícil. El espejo, el camino a su hijo, ahora parecía distante e inalcanzable. Las sombras empezaron a moverse en su dirección, susurros llenos de odio prometiendo venganza. «El precio siempre se paga, y el tuyo está reclamándose en este instante». Valeria no sabía si retroceder o avanzar. La figura de Diego se desvanecía, y su corazón se retorcía de dolor al percibir esa distancia imposible. Solo había un pensamiento resonando en su mente, debía tomar una decisión con un último esfuerzo. Extendió la mano hacia la sombra cobarde del espejo, dispuesta a luchar por su hijo. La voz del hombre se convirtió en un eco aterrador. «¿Qué estás dispuesta a sacrificar, Valeria?». El abismo alrededor de ella estalló en un grito ensordecedor, y Valeria supo que el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. ¿Qué haría para salvar a su hijo? La oscuridad la rodeaba mientras el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Hacia el espejo o hacia la sombra, no había vuelta atrás. La decisión estaba a punto de tomar forma, y las sombras parecían estar ansiosas por su elección. El chillido del abismo resonó en los oídos de Valeria, un eco de advertencias antiguas que danzaban en la penumbra. El suelo temblaba con fuerza, como si la propia tierra estuviese a punto de reclamarla.
Las sombras danzaban a su alrededor, agitándose con una sed insaciable. Ella podía sentirlas, pulsantes, susurrando secretos oscuros que roían su cordura. Diego, gritó nuevamente. El nombre de su hijo, un mantre desesperado que se alzaba frente a la oscuridad que cada vez se adentraba más en su corazón. En un instante de claridad, recordó otras voces, los ecos de aquellos que habían intentado atravesar el espejo antes que ella, advertencias que siempre habían sido ignoradas. La historia se repetía, una trampa diseñada para llevar a los desamparados. Las sombras se agolpaban, más voraces, como si de repente decidieran que su sol sería un banquete. Susurros hirvientes penetraban en su mente, un canto de promesas vacías. El niño se perderá si no decides, pronto. Valeria sintió que el sudor le cubría la frente, la desesperación se transformaba en pánico. Ella estaba atrapada entre el deseo de salvar a su hijo y el terror de perder aún más. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar?, resonó la voz, ahora a su lado, un susurro helado que pareció provenir de cada rincón. Yo, lo haré. Lo daría todo por él, murmuró, más como un intento de convencerse que como una declaración de intenciones. Las palabras parecían redefinir el aire que la rodeaba, desdibujando las fronteras de la realidad. En ese instante, el jardín marchito palpitó, una pulsación que se sentía demasiado viva, demasiado real. Las flores, marchitas y muertas, destellaron en un último intento de resurgir, como si la oferta de Valeria les hubiera dado alguna esperanza. Pero el eco central de Diego seguía muy lejos. Diego, aguanta. Voy a encontrarte. La voz le resonaba en la cabeza como un tambor, impulsándola a avanzar. Sin embargo, a cada paso, el suelo se hacía más inestable, la tierra devorando su voluntad. Al mirar hacia atrás, vio la silueta oscura acercándose con decisión. No. No te acerques a él, gritó, dispuesta a enfrentarse a la sombra, pero la figura continuaba sonriendo, un gesto siniestro que llenó su estómago de nudos. El amor no lo salvará, Valeria. Tú siempre serás parte de este ciclo, de este lugar. Sin poder soportar más, Valeria cerró los ojos, dejó que su mente viajara al sonido del llanto de Diego, un eco profundo que resonaba en su pecho. Se aferró a la esperanza que aún persistía entre las sombras, cada llanto de su hijo iluminando la desesperanza. Cuando los abrió nuevamente, había una determinación feroz en su corazón decidida, giró hacia la metálica superficie del espejo, sintiendo el ardor en sus manos. Un golpe seco sonó como un reloj marcando la última campanada. Diego, gritó una última vez, lanzándose en dirección al espejo, buscando atravesar la barrera. Pero al llegar a la orilla del portal, la oscuridad estalló con furia. Las sombras lanzaron sus garras hacia ella, un torbellino de maldad esperando tragársela. La memoria de su hijo la impulsó, pero también una nueva comprensión, si el espejo era la salida, ¿qué implicaciones tendría volver hacia él? ¿Estás segura, Valeria? El espejo puede ofrecerte lo que deseas, pero lo que encuentres al otro lado puede no ser lo que esperas. Resonó una voz familiar, cortante como un cuchillo. La presión en su pecho se desbordaba mientras la figura oscura se acercaba aún más. El pavor de perder a Diego la invadía, pero también una chispa de coraje. No puedo quedarme aquí. Nunca lo haría, su voz salió potente entre el estruendo y con eso dio un paso adelante, sintiendo que el aire se enfriaba, la oscuridad avanzando y el espejo brillando con una luz propia. ¿Qué la aguardaba al otro lado? ¿Una salvación o una condena eterna en las garras de lo desconocido? Los latidos de su corazón se aceleraban, mientras todo se desvanecía en un torbellino lleno de sombras y gritos, dejando preguntas sin respuesta. Resonando en el aire al final, solo la elección permanecería. ¿Sería capaz de enfrentar las consecuencias de abrir ese portal sobre ella? La historia de su sacrificio apenas empezaba a revelarse. Valeria sintió que caía a través de un túnel oscuro, las sombras arremolinándose a su alrededor como si quisieran devorarla. Todo su ser vibraba con el eco de su amado hijo, la desesperación llenando cada rincón de su corazón. Diego, gritó, un clamor que se alzó en medio de la tormenta de sombras. Todo lo que había vivido la había llevado hasta aquí, al borde de la decisión más aterradora de su vida. Cuando finalmente aterrizó, se encontró en un lugar iluminado, un jardín, pero no uno lleno de flores alegres.
Era un jardín marchito, en completa decadencia. El aire pesado se mezclaba con un olor a tristeza y coraje. Miró a su alrededor y allí estaba Diego, atrapado en una nebulosa de sombras que lo observaban, pero ya no sonreía. La mirada de su pequeño estaba llena de miedo, y su corazón se rompía al verlo en ese estado. «Mamá», llamó él, su voz resonando como un grito de auxilio. Valeria corrió hacia él, cada paso un eco de su dolor y amor. Las sombras intentaron detenerla, pero ella se aferró a la imagen de su hijo. «Suelta a Diego», clamó, sintiendo que cada palabra era un trozo de su alma despojado con el mero hecho de pronunciarlo. Un susurro se alzó en el aire: «El tiempo se acaba, Valeria». La figura del hombre oscuro apareció, su sonrisa burlona desdibujándose bajo la atmósfera de desespero que ella invocaba. «Recuerda, querida, este juego tiene reglas». «No quiero jugar más», Valeria replicó, su voz temblando pero decidida. «No quiero que mi hijo sufra por mis errores». Las sombras empezaron a agitarse con su declaración, algo había cambiado. El hombre sonrió más ampliamente, sus ojos reflejaban una emoción oscura. «¿Y qué estás dispuesta a entregar para que él esté a salvo?». El desafío amenazante resonaba en su mente, como un eco de sus noches de insomnio y dudas. «Lo daría todo», Valeria respondió con firmeza, asumiendo que solo el sacrificio podría romper el ciclo de miedo que la rodeaba. «¿Pero realmente lo haría?». ¿Qué significaba eso? En su mente recogió todos aquellos momentos que había ignorado, esos recuerdos que se agolpaban con angustia. ¿Estaba dispuesta a renunciar a su propia felicidad? Tus decisiones pasadas han traído este caos. Si realmente deseas salvar la vida de Diego, tendrás que enfrentarte a tu verdad, respondió el hombre. Su voz era un susurro seductor y burlón. Valeria sintió una punzada en el pecho al mirar a su hijo, comprendió que no podía permitir que Diego pagara el precio de sus errores. Sin pensarlo más, miró a las sombras retorcidas que la rodeaban y gritó: «¿Yo renuncio a mi miedo? ¿Renuncio a mis dudas?». La luz comenzó a vibrar a su alrededor, y por primera vez sintió que el poder de decisión estaba en sus manos. «Esa no es la respuesta correcta», se rió el hombre, las sombras se agolpaban amenazadoras a su alrededor. Pero Valeria no se detendría. «Quiero que todos estén libres, no solo Diego. No puedo vivir sabiendo que otros sufren por mis decisiones». Al pronunciar esas palabras, las sombras comenzaron a temblar, como si su declaración les hubiera dado vida. En instantes, empezaron a desvanecerse, liberando a las almas que habían estado atrapadas. Entre murmullos y gritos, figuras inmateriales comenzaron a emerger, flotando hacia la luz. La verdad de Valeria estaba resonando en cada rincón del lugar. «Diego, aguarda, voy a salvarte», repitió Valeria, su determinación disparándose junto con las luces resplandecientes. El hombre oscuro retrepintó, su sonrisa tornándose sardónica. «No puedes. Esto es un sacrificio, tu amor no será suficiente». «Mi amor es todo lo que necesito», replicó, sintiendo como un poder nuevo la inundaba. Las sombras comenzaron a verse casi frágiles, como si la valentía de Valeria abriera un nuevo camino. Cogiendo brío, dio un paso hacia su hijo, dispuesta a salvarlo, y mientras lo hacía, el mundo se dividía en el acto de enfrentar su mayor temor. «Mamá». El llamado de Diego hizo que su corazón se acelerara. Extendió su mano hacia él, sintiendo que las cadenas invisibles se romperían. Las sombras se dispersaron en un estallido de oscuridad que liberó una ráfaga de aire fresco. Diego apareció, libre de la prisión oscura, corriendo hacia su madre, y Valeria abrazó a su pequeño, sintiendo el calor de su vida en sus brazos. Nunca más, prometió, sintiendo cómo la oscuridad se retiraba, la luz comenzaría a florecer. Los murmullos de las sombras se desvanecieron en el aire, y la risa burlona del hombre se convirtió en un eco lejano. Había enfrentado su verdadera historia y encontrado la fuerza en su amor. La tienda La Esperanza cerró su capítulo oscuro mientras el mundo a su alrededor brillaba nuevamente, un lugar lleno de promesas, amor y redención. Con Diego a su lado, Valeria sintió que el peso del pasado se desvanecía. Tomaron la mano del otro, saliendo de aquel lugar sombrío donde ninguna sombra podría acecharlos nuevamente.
Eran los creadores de su propia historia ahora, y juntos, comenzarían a escribirla sin miedo. No dejes que las sombras se apoderen de tu vida. Es momento de actuar. Suscríbete inmediatamente para no perderte historias impactantes y exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo y alimenta la chispa de nuestro viaje. Inunden los comentarios con sus reacciones y teorías sobre lo que sucederá. Y no esperes ni un segundo más. Comparta este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten saber cómo enfrentar sus propios miedos. Tu apoyo es todo lo que necesitamos para seguir creciendo y creando.